Muy bien, entonces vamos a resolver este ejercicio relacionado con el efecto Doppler. Y bueno, ahí tenemos la fórmula. El enunciado dice: un auto se desplaza a 144 kilómetros por hora, haciendo sonar su claxon, que emite un sonido cuya frecuencia es de 880 Hz. Determinar la frecuencia del sonido escuchado por un observador que se encuentra en reposo cuando el auto, inciso A, se acerca al observador e inciso B, se aleja del observador. Considere que la velocidad del sonido en el aire en las condiciones en que se da el fenómeno es de 340 metros sobre segundo, ¿verdad? Bien, entonces ahí tenemos la fórmula de la que hicimos su deducción la última clase. Ahí viene también lo que significa cada cosa. Recordando también la frecuencia de un sonido está relacionada con el tono, ¿no? Qué tan agudo, qué tan grave se escucha el sonido. Entonces, bueno, F' es la frecuencia aparente, en este caso la frecuencia que va a escuchar el observador que está en reposo. F, la frecuencia real, la que está emitiendo el claxon de ese coche en movimiento. BO, la velocidad de la onda, que de esas dos velocidades que se indican, 340 y 144, ¿cuál sería la velocidad de la onda? ¿El 144 o el 340? ¿Qué onda estamos hablando? Del sonido. Entonces la velocidad de la onda es la velocidad del sonido, ¿verdad? Entonces los 340 metros sobre segundo serían la velocidad de la onda y el auto es la fuente que está emitiendo esa onda. Bueno, el claxon del auto, pero el claxon va acompañando al auto, ¿verdad? Bueno, también otro detalle que dijimos la clase pasada, vamos a ponerlo aquí: la velocidad de la fuente se considera positiva en esta fórmula cuando se acerca, ¿verdad? O si la fuente se acerca. O sea, la magnitud de la velocidad es la misma, lo que sería diferente sería el signo, si se aleja o se acerca. Entonces, cuando se acerca, la velocidad es positiva y la velocidad de la fuente es negativa si se aleja. En otras palabras, en un inciso, ese 144 kilómetros por hora lo voy a considerar positivo y en el otro inciso lo voy a considerar negativo. Bueno, vamos poniendo los datos para que no nos hagamos bolas. Entonces, F, la frecuencia, son 880 Hz. 880 Hz. Luego tenemos como dato la velocidad de la fuente. El primer dato que tendríamos es la velocidad de la fuente, 144 kilómetros por hora. También tenemos la velocidad de la onda, 340 metros sobre segundo. Nada más tenemos un pequeño inconveniente, ¿verdad? Tenemos dos unidades de rapidez, así que vamos a tener que hacer una conversión o convertir los kilómetros por hora a metros por segundo o los metros por segundo a kilómetros por hora, pero tengo que hacer una conversión. Bueno, vamos a transformar a metros por segundo todo, que son las unidades que se utilizan en la física, aunque la verdad en la vida cotidiana estamos más familiarizados a los kilómetros por hora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a transformar 144 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces lo que vamos a hacer, siguiendo el método del factor unitario que se utiliza mucho en química, en las clases de química, sería repetir el valor 144 kilómetros por hora. Y vamos a poner dos factores porque vamos a transformar dos unidades. Un factor para transformar los kilómetros a metros y otro factor para transformar las horas a segundos. No importa cuál, en cuál necesitamos las equivalencias. Entonces una equivalencia sería, necesito la equivalencia entre horas y segundos. ¿Una hora cuántos segundos tiene? Tiene 60 minutos, pero segundos, 3600 segundos. ¿Verdad? Que sale de multiplicar 60 minutos que tiene una hora por 60 segundos que tiene cada minuto. Y un kilómetro es harto conocida, esa equivalencia tiene 1000 metros. Entonces, de lo que se trata el método es acomodar esta pareja de valores en uno de los factores. Podría ser en este factor.
Y lo importante es qué valor va arriba y cuál valor va abajo, ¿verdad? Entonces, en este caso, los vamos a acomodar de tal manera que se anulen las unidades. Como las horas están abajo, las ponemos arriba y abajo su equivalencia, 3600 segundos. Se cancela la hora con la hora y ahí tendríamos kilómetros por segundo hasta ahí, ¿verdad? Eh, ¿Sí? Pues sí, así es, muy bien. Dudé un poquito, perdón. Bueno, es que estoy acostumbrado más a transformar los metros por segundos a kilómetros por hora, ¿no? Y bueno, ahí sería al revés. Ahora, el kilómetro y los 1000 metros, ¿cómo se acomodarían? Bueno, pondríamos, en este caso, kilómetros abajo. El uno no se pone porque es neutro y los 1000 metros arriba. ¿Verdad? Y bueno, de esa manera se cancela kilómetro con kilómetro y el resultado quedaría en metros sobre segundo. Ya nada más me quedaron metros en el numerador, segundos en el denominador. ¿Cómo sería cómo se sacaría el resultado? Bueno, multiplico todos los numeradores. El 144 se considera como que está en el numerador. Si le pongo un 1, queda abajo para convertirlo en una fracción, queda en el numerador. Entonces sería 144 por 1000 y abajo entre 3600, ¿verdad? Entonces 144,000 entre 3600, ¿cuánto da? Da 40 metros por segundo. Eso quiere decir que 144 kilómetros por hora son lo mismo que 40 metros por segundo. Bueno, este fue un paso intermedio para resolver el problema. Tenía que transformar unidades. 144 kilómetros por hora son lo mismo que 40 metros por segundo. Se le llama método del factor unitario porque cada uno de estos factores, este factor y este factor, valen 1, porque el numerador es igual al denominador. Es como un 5/5, son 3/3. Entonces estoy multiplicando por 1 y estoy de así garantizando que aunque los valores se ven diferentes, son equivalentes. Es decir, como el 144 kilómetros por hora solo lo multipliqué por 1, estoy convencido y tranquilo de que 144 kilómetros por hora son lo mismo que 40 metros por segundo. Bien, ahora sí ya sustituimos en nuestra fórmula, ¿verdad? Esto fue lo que más tiempo nos llevó, la conversión, que lo que nos vamos a tardar en sustituir en la fórmula. Entonces, la frecuencia aparente, bueno, vamos a ver para el inciso A, ¿cuál sería la velocidad de la fuente? ¿Qué está haciendo en el inciso A? El coche se está acercando al observador, entonces los 40 metros por segundo se considerarían positivos. Entonces la frecuencia aparente sería la frecuencia real 880 Hz multiplicados por la velocidad de la onda por 340 metros sobre segundo entre la velocidad de la onda 340 metros sobre segundo menos la velocidad de la fuente menos 40 metros sobre segundo. Bueno, nada más lo voy a hacer en dos pasos para que veamos qué pasa con las unidades. 880 Hz multiplicados por 340 metros por segundo y divididos entre 300 metros por segundo. 340 menos 40, 300 metros por segundo. De aquí se cancelan los metros sobre segundo, ¿verdad? Y entonces el resultado va a quedar en Hertz. Sí, estamos calculando una frecuencia y esas son las unidades de frecuencia. Y un hertz, si no mal recuerdan, es lo mismo que ciclos por segundo o vibraciones por segundo, podríamos decir, del aire, ¿verdad? Bueno, entonces el resultado serían 880 por 340 entre 300 y el resultado serían 997.33. Vamos a dejarlo, bueno, 997 punto. Por los valores que voy a poner en una tabla le voy a dejar una décima. 997.3 Hz. ¿Cómo se escucharía el sonido? ¿Más grave o más agudo? ¿Cuál era la frecuencia original? 880, pero la persona que está parada en la calle no lo escucharía de 880, lo escucharía de 997. ¿Más agudo o más grave?
más agudo, entre mayor sea la frecuencia, el sonido es más agudo, ¿verdad? Entonces, pero una vez que rebasa, acuérdense del sonido que pusimos ahí en el video del efecto Doppler, el sonido baja su tono, ¿verdad? Entonces, en el inciso B todo se parecería mucho. Entonces, la frecuencia aparente, pues prácticamente se calcula de la misma manera. Lo único que cambiaría sería el signo de la velocidad de la fuente. Entonces, para el inciso B, la velocidad de la fuente sería de menos 40 metros sobre segundo. Entonces, haríamos prácticamente la misma sustitución, nada más que en el denominador tendría un doble signo negativo, por eso voy a necesitar ponerle aquí unos paréntesis. Entre menos 40 metros sobre segundo, ya desde la secundaria aprendimos que ese doble signo negativo se va a convertir en un más. Entonces en el numerador tendría 880 Hz, bueno, prácticamente lo mismo que tengo acá, por 340 entre 300, en este caso, ¿qué? 380, en lugar de que se resten, se sumarían entre 380 metros sobre segundo. Entonces serían 880 por 340 entre 380. Y el resultado serían 787.4, punto 36.4, 787.4 Hz. ¿Cómo se escucharía el sonido una vez que ya rebasó el coche? Más grave, porque la frecuencia se escucha, disminuye, ¿verdad? Incluso podríamos consultar una tabla de frecuencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vemos aquí una tabla de frecuencias, ahorita pongo el resultado nuevamente, que a lo mejor no se alcanza a ver, está muy chica la letra, o muy letra la chica. Entonces aquí tenemos una tabla de frecuencias. La frecuencia, a lo mejor los que están hasta adelante alcanzan a ver, la frecuencia original era 880 Hz. Esos nunca los va a escuchar la persona que está ahí parada, o a lo mejor un instante en el que está al ladito la ambulancia de él, pero 880 Hz corresponde a la nota La, ¿verdad? De la quinta octava. Mientras que el tono que escucha cuando se va acercando son un 997, está entre un Si de la quinta octava, que es 987, y un Do de la sexta octava, pero está más cerca del Si, es como un Si desafinado, ni siquiera llega, así no hay sostenido, Si desafinado, un poquito más agudo, y una vez que rebasa la ambulancia, el coche, perdón, se escucha de 787 Hz, la frecuencia más cercana es la de un Sol. Entonces fíjense, por eso se oye tanta variación en el tono. La nota real es La, pero la ambulancia se escucha que su tono cambia de un Si, habíamos dicho, a un Sol. Entonces son casi 2 tonos de diferencia, ¿verdad? Por eso sí se alcanza a apreciar esa diferencia de tonos, ¿verdad? Ese es el ejercicio del efecto Doppler. Muy bien. Vamos a resolver este ejercicio ahora. Un oficial de policía apunta su radar a un auto para determinar si el conductor ha excedido el límite de velocidad, que en esa vialidad es de 110 kilómetros por hora. Si el radar emite un sonido ultrasónico de 30 kHz, que una vez que se refleja en el auto regresa al radar con una frecuencia de 27.2 kHz, y si la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo, ¿decidirá el oficial infraccionar al conductor? Bueno, este ejercicio también nos recuerda a otro uso del efecto Doppler. El efecto Doppler tiene muchos usos, pues. Uno es en los radares para determinar el límite de velocidad que utilizan los policías. Algunos los traen los policías, otros están fijos, es lo mismo, ¿verdad? En algunas vialidades. Y para que eso permite que decida la cámara si va a tomar la fotografía del auto, si se acciona la cámara, ¿verdad? Y para que le llegue al conductor su infracción a su casa. También se utiliza en las puertas de los supermercados que se abren automáticamente cuando uno se acerca, el movimiento va a producir cambios en la frecuencia, e incluso para cuestiones del espacio, para medir vamos a decirlo así, la expansión del universo, se utiliza también el efecto Doppler, ¿no? Entonces, bueno, el radar emite un sonido que se refleja en el coche.
A fin de cuentas, el hecho de que se refleje en el coche es simple y sencillamente como que el coche lo está emitiendo. Ya se sabe cuál era la frecuencia original, entonces la frecuencia una vez que rebota es una frecuencia ya alterada por la velocidad que se va a alterar dependiendo de la velocidad del coche. En este caso, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que los 30 kHz es la frecuencia original del sonido. Mientras que los 27.2 kHz es la frecuencia modificada por la velocidad de la fuente. Aunque el radar es la fuente, podemos considerar que es el coche, porque se está reflejando en el coche el sonido, ¿verdad? Consideramos al coche como fuente del sonido. 27.2 kHz. Entonces ya no tenemos que hacer nada, ¿no? Porque la fórmula es para calcular la frecuencia aparente. No, porque ahora me están preguntando otra cosa. En otras palabras, ¿qué me están preguntando? No tan claramente, pero ¿qué me están preguntando en el ejercicio? La velocidad. ¿Cuál velocidad? De la fuente, que en este caso es el coche, ¿verdad? Entonces la velocidad de la fuente sería la incógnita. Para determinar si ha excedido el límite de velocidad, y la velocidad de la onda son 340 metros por segundo. Así que, ¿qué voy a tener que hacer de la fórmula? Despejar, tengo que despejar la velocidad de la fuente, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer es este binomio lo voy a pasar multiplicando del lado izquierdo y entonces tendría la frecuencia modificada o frecuencia aparente por la velocidad de la onda menos la velocidad de la fuente es igual a la frecuencia original por la velocidad de la onda, ¿verdad? Luego voy a aplicar el propiedad distributiva, voy a multiplicar esa frecuencia modificada por estos dos términos, propiedad distributiva, y entonces me quedaría frecuencia modificada por velocidad de la onda menos frecuencia modificada por velocidad de la fuente es igual a la frecuencia original por la velocidad de la onda. Luego voy a pasar todo lo que tenga velocidad de la onda del lado izquierdo y esto que tiene velocidad de la fuente lo voy a pasar del lado derecho. Esto del lado derecho y esta parte del lado izquierdo, ¿verdad? Con el signo cambiado. Entonces me quedaría frecuencia modificada por velocidad de la onda menos frecuencia original por la velocidad de la onda es igual a la frecuencia modificada por la velocidad de la fuente. Ahora vamos a hacer lo contrario que hicimos antes de aplicar, lo contrario de aplicar propiedad distributiva es factorizar. Entonces me quedaría, y para simplificar el cálculo, porque no habría necesidad tal vez, entonces me quedaría, bueno, y al mismo tiempo esta frecuencia modificada la voy a pasar dividiendo del lado izquierdo y al mismo tiempo voy a factorizar, simple y sencillamente para que sea más fácil el cálculo. Entonces me quedaría velocidad de la onda, que es el factor común que multiplica la frecuencia modificada menos la frecuencia de la onda, entre la frecuencia modificada es igual a la velocidad de la fuente. Y luego ya lo único que hago es darle vuelta a la igualdad, ¿verdad? Le damos vuelta a la igualdad. Y esa sería mi fórmula para calcular la velocidad de la fuente. Es el despeje de la fórmula anterior. Entonces, bueno, pues vamos a hacer el cálculo otra vez. Ya nada más es un problema de sustitución. Entonces, la velocidad de la onda son 340 metros sobre segundo. Por la frecuencia aparente son 27.2 kHz. Menos la frecuencia original, 30 kHz. Todo dividido entre la frecuencia modificada, entre 27.2 kHz. Y entonces la velocidad de la fuente sería igual a 340 metros sobre segundo
por 27.2 menos 30 serían menos 2.8, ¿no? Por menos 2.8 kilohertz entre 27.2 kilohertz. Se cancelan los kilohertz y el resultado serían metros por segundo. Entonces serían por 340 entre 27.2 y el resultado son menos 35 metros por segundo. ¿Verdad? El signo negativo, ¿qué me sugiere o qué me indica? Simple y sencillamente que se está alejando del oficial, ¿verdad? Si se estuviera acercando, entonces quedaría positiva la velocidad y se puede utilizar el radar en ambas situaciones, ¿no? Entonces, ¿decidirá el oficial de infraccionarlo? Aparentemente no, pero es que el límite de velocidad no está en metros por segundo, está en kilómetros por hora. Estos serán más o menos de 110 kilómetros por hora, tendría que transformar, ¿no? Entonces, 35 metros por segundo en kilómetros por hora, ¿cuánto sería? Bueno, otra vez, aplicando el método del factor unitario, para eliminar los segundos, tendría que poner 3600 segundos arriba y una hora abajo. Y para eliminar los metros, tendría que poner 1000 metros abajo y multiplicar por 1 kilómetro. En cada factor deben haber unidades de lo mismo. En el primer factor, numerador y denominador son de tiempo, porque un error común es que combinan unidades. No, cada factor debe ser de lo mismo. El primer factor es numerador y denominador para tiempo y el segundo factor para longitud. ¿Sí? Entonces, o distancia. Así se cancelan segundos con segundos, se cancelan metros con metros y el resultado serían 35 por 3600 entre 1000. Entonces 35 por 3600 y luego todo dividido entre 1000 da 126 kilómetros por hora. Entonces rebasó el límite de velocidad, ¿verdad? Porque decía ahí que el límite son 110 kilómetros por hora, eso es un dato del ejercicio. Entonces decidirá el oficial infraccionar al conductor. Nah, porque se está echando sus donitas con café, ¿verdad? No tiene ganas el oficial. Ya que se la vamos a perdonar por esta vez, ¿verdad? Bueno, entonces ese fue el ejercicio del efecto Doppler.